Que este año sea de regocijo siempre en el Señor. Que nuestra meta prosiga, que continuemos, que no desmayemos, porque Él siempre está con nosotros. Y Él prometió que no nos dejará, que siempre estará con nosotros. No te dejaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia, dicen las Escrituras. No te desalientes, no decaigas, avanza, continúa, prosigue, persevera hasta el fin, y así seremos salvos. Hermanos, en este nuevo año seguimos con las ricas bendiciones que trajo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, el poder de su Evangelio, el cual en la epístola de los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel, hermanos, que cree. Así es. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más el justo por la fe vivirá, hermano. Así es. Gracias por acordarnos de todo ello, Señor. Porque Él es el que nos permite de guardar toda esa palabra que a través de su Escritura la discernimos, la buscamos, la mantenemos y la podemos compartir hacia nuestro prójimo. Hermanos, hoy día continuamos con el ciclo de enseñanza. Hoy 6 de enero de 2019, aquí en esta humilde iglesia, a quien al Señor le damos las gracias por sus bendiciones, por continuar avanzando en este estudio sobre los problemas que trajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, la buena enseñanza que trajo nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, para que por intermedio de Él y su sacrificio en la cruz, y su muerte, y su sangre derramada en la cruz, tenemos perdón de pecados, somos salvos, y tenemos así, si creemos en Él, la vida eterna. Y al creer en Él, seguirlo a Él, guardar sus mandamientos, sus estatutos, todo, tenemos también el don del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo al venir a los caminos de Él, si es que lo seguimos, hermanos. Les comparto el día de hoy en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 15, del 1 en adelante. Vamos a darle lectura el día de hoy, hermanos, si ustedes acompañan con el seguimiento de la lectura. Recordemos que todo lo que se manifiesta aquí adelante, ustedes tienen que seguirlo con su Biblia, para que este servidor, si en algo falla, ustedes puedan corregir. Acuérdense de los hermanos de Berea, que cuando Pablo hablaba, ellos hacían un seguimiento con su Biblia. Ese mismo sentir tengamos cada uno de nosotros. Sigamos. San Juan capítulo 15, versículo 1. Dijo Jesucristo: Jesús, la vid verdadera. Atentos, hermanos, escuchemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren esa palabra, hermanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, decía nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en este momento su Espíritu Santo a cada uno de nosotros como hijos suyos: permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer, hermanos, continuar, perseverar con Él, en comunión con Él. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué habla aquí la palabra?
de que tenemos que permanecer en Cristo, estar en comunión con Él, escudriñar su palabra, alimentarnos de su Espíritu Santo, y si es la voluntad de Él, pues compartir en el momento que Él nos manifieste que tenemos que compartir su palabra. Yo soy la vid, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si ven, hermanos, la palabra es tan clara, sin él no podemos hacer nada. Nuestra prudencia no vale de nada. Hay que perseverar en él, continuar, avanzar. Si nos desviamos, pedir perdón a nuestro Padre amado a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y continuar, avanzar. Muchas pruebas se han presentado en este caminar, y eso ustedes lo han presenciado, como aquí quien les habla. Sin embargo, tenemos que proseguir. Decía el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos la meta. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? ¿Me puede indicar alguno de ustedes? ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Así es, la vida eterna. Versículo 6. El que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es un mandato, una obediencia que debemos tener, de permanecer en Él. Y todo lo que escudriñemos en la palabra, aquí en la Santa Biblia, la hagamos nuestra, en nuestra manera de vivir, en cada día. Ser como Él, como el Maestro, como Jesucristo, porque Él fue humilde y manso de corazón. Escuchemos. Y eso necesitamos, hermanos, de esa humildad, de esa mansedumbre, de todo aquello que nuestro Señor Jesucristo fue para nosotros maestro, maestro de maestros. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué eran discípulos, hermanos? Seguidor. En este caso, seguidor de Cristo. Ya después, más adelante, vamos a indicar que los apóstoles lo siguieron a Él y dejaron todo por seguirlo y padecieron por el amor de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, dice. Permanecer en mi amor. Mire que escuchamos diferentes partes, ¿no? Permanecer. Estar firme. Firme. Sin desmayar. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Fue obediente pues nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Escuchemos, hermanos, este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? Porque Él vino
entregó su vida en la cruz para perdón de todo el mundo, de todos los pecados del mundo. En Él debemos creer. Somos, dice la palabra, somos justificados por la fe de Cristo, solo por ello, no por nuestras obras, sino por la fe de Cristo. Hasta ahí, hermanos, las lecturas de la Escritura. Espero que haya sido de regocijo, que haya sido de edificación para cada uno de vosotros, hermanos. Recordemos que siempre nosotros, todos, tenemos que nosotros traer esa palabra de aliento, pero a través de las Escrituras, para que nos sigamos, para que el Señor nos siga edificando a cada uno de nosotros como iglesia. Recordemos que nosotros somos su iglesia. Debemos permanecer en su amor. Debemos permanecer en comunión con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como le mencionaba al inicio de esta intervención, hoy seguimos con la secuencia de los problemas que trajo el Evangelio. Hoy nos toca saber sobre el tema a quienes trajo fruto el Evangelio. ¿El Evangelio de quién, hermanos? El Evangelio de Cristo. Ahora, ya indicábamos hace un momento y en muchas intervenciones que Jesucristo vino y predicó el Evangelio de salvación. Arrepentíos y convertíos, creer en el Evangelio, creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo y en toda su obra redentora y salvadora, que Él venía a este mundo por todo el mundo. Es así que vino primero a las ovejas perdidas de Israel, que eso también ya lo mencionamos en su debido momento. Pero sin embargo, mucha gente lo escuchó cuando vino a dar el mensaje. Mucha gente lo escuchó. Unos queriendo saber qué doctrina traía a él. Otros la rechazaron. Aunque la escucharon, no creyeron en él. Pero también hubo mucha gente que creyó en él. Creyó en todo lo manifestado por nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a tratar ese tema. ¿A quienes dio fruto el Evangelio? ¿A quienes dio esa edificación para continuar en los caminos del Señor? Y es así, hermanos, que en este momento les voy a mencionar lo que es, en primer lugar, qué es la obediencia para ahí entrar a los frutos. Les recordaba, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino y predicó el Evangelio de salvación, que por Él tenemos perdón de pecados y vida eterna, como dice la Escritura. Él fue obediente a su Padre. Él hizo todo lo que Dios Padre le envió, porque Él fue el ungido para traer las buenas nuevas a este mundo que estaba perdido y sigue perdido. Estoy hablando de obediencia, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar qué es la obediencia. De acuerdo al diccionario de Nelson, nos dice lo siguiente. El diccionario bíblico de Nelson nos dice lo siguiente: los términos traducidos por obediencia tanto en el Antiguo Testamento, Shama, como en el Nuevo Testamento, Hipakou y Esiakou, denotan la acción de escuchar o prestar atención. Otros términos en el Nuevo Testamento son peito, que significa ser persuadido. Esto persuadido es mover, inducir, no obedecer a Dios. Y al no obedecer a Dios ya sabemos qué es lo que trae, qué consecuencias trae. Vayamos a Romanos capítulo 2 versículos 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. Esa es la gente que persuade, que no quieren obedecer a Dios, los desobedientes. Continuamos escudriñando lo que es la obediencia. Otra vez repito, Romanos 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estábamos refiriéndonos a peito, que significa ser persuadido. O sea, persuadir lo que ya está establecido. Y también obediencia viene de peitargeo, que significa someterse a la autoridad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 29 y 32, dicen las Escrituras: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué decían eso? Ya sabemos que Pedro y Juan, por lo general, siempre andaban juntos, y ellos en ese caminar en el templo de la llamada La Hermosa, luego que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos sanaron a un cojo. Y los sacerdotes de ese tiempo, y la secta, los fariseos, saduceos y escribas y acompañantes, estaban en contra de lo que ellos predicaban. Entonces ellos los llevaron ante el concilio, los azotaron, pero ni aún eso, ellos continuaron proclamando, anunciando el Evangelio de Cristo. Y es así que luego más adelante ellos son perseguidos. Entonces por eso vinieron estas palabras nuevamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 32 de Hechos 5 también dice: y nosotros, refiriéndose a los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ahí está claro, hermanos, que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Por eso es que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos al principio, recordemos, hermanos, que estaban caminando con Cristo, siguiendo al Maestro, viendo todas sus sanaciones, viendo todo. Ellos estaban aprendiendo, y luego de ellos Jesucristo los envió, los eligió, formó 12 apóstoles al principio, ¿no? Ya sabemos que Juan el Iscariote fue el que lo entregó a Cristo. Y ahí quedaron 11. Luego Jesucristo indicó que si lo seguían a Él y seguían sus padecimientos, muchos de ellos, iba a ser dado el Espíritu Santo. Y así fue. Por eso que ellos padecieron ellos. Lo mismo que padeció Jesucristo, asimismo padecieron estos apóstoles. Y ahora, ¿qué nos pide a nosotros? Que también obedezcamos. Hay que obedecer. Eso nos dice la Escritura, y eso nos dice nuestro Padre Celestial, y eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, y eso nos dice su Espíritu Santo, que es el que ahora mora en la vida del creyente, en el corazón del creyente. Nosotros siempre tenemos que estar predispuestos a escuchar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña, el que nos va a corregir si nos estamos desviando, el que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. En Tito 3, versículo 1, les decía el apóstol Pablo a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, toda esa obediencia también la manifestaba Pablo a Tito, hermano de la fe, verdadero hermano de la fe, lleno del Espíritu Santo. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad, y por consiguiente, obediencia
y fe están íntimamente relacionadas. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, Jesucristo espera de sus seguidores frutos. Y es así, como les mencionaba, que a sus apóstoles dio fruto porque obedecieron. En otras palabras, ¿a quiénes dio fruto el Evangelio? A los que lo obedecieron. Simplemente eso. Por eso que traté hace unos minutos sobre el tema de la obediencia. Porque tenemos que obedecer a nuestro Padre a través del Señor Jesucristo, a todas sus enseñanzas. Y vamos a tomar unos ejemplos sobre a quienes les dio fruto el Evangelio. Ya lo mencionamos hace un rato sobre los apóstoles de Jesucristo. Ya en el tiempo de la gracia, ya cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles continuaron perseverando en la oración, en la comunión entre los hermanos y en predicar la palabra, el Evangelio, a todo el pueblo de Israel y de sus alrededores, inclusive también a los gentiles. Pero primero fueron al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, quienes algunos lo rechazaron, pero otros también lo siguieron y obedecieron a la palabra de nuestro Creador, a la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y recordemos una de las tantas cosas que ellos hicieron por amor de Cristo. Vayamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, donde vamos a tratar el tema cuando Pedro y Juan son perseguidos. Recordándoles que ya supimos, ¿no? Ya unos pasajes atrás, unos capítulos atrás, ellos habían sanado a un cojo de nacimiento y él tenía más de 40 años con esa enfermedad, con esa situación. Y ellos lo sanaron, llenos del Espíritu Santo lo sanaron. Y sin embargo hubo gente, los sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas y toda esa gente, todas esas sectas religiosas que hubo en ese entonces, hicieron a ellos, como se dice vulgarmente, taparle la boca, para que ellos no hablen de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos no se arrepintiesen de todo lo malo que ellos hacían y no querían obedecer al Evangelio. Y es así que ellos continuaron, y a pesar de que fueron azotados, continuaron predicando el Evangelio. Y así que vayamos a Hechos 5, Hechos 5, versículo 17 en adelante. Vamos a dar lectura. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Miren, ellos siguieron, continuaron. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Ven? Ellos continuaban con la predicación. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras,
el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, porque muchos pueblos creyeron en ellos, creyeron en todo lo que ellos hablaban a través del evangelio. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y escuchemos, hermano. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, hermano, miren, Pedro y los apóstoles, a pesar de lo que les hicieron para que no predicasen, ellos indicaron ante esos sacerdotes, ante ese pueblo, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora la pregunta: ¿nosotros estamos obedeciendo a Dios o a los hombres? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros siempre regocijarnos en el Señor. Siempre, decía el apóstol Pablo, sin Él nada podemos hacer. Siempre debemos estar en comunión con su palabra, en comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Estar siempre en obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos, guardarlos. Y también compartir de su amor, compartir de su perdón. Hasta ahí, hermanos, el día de hoy, sobre este tema, a quienes dio fruto el Evangelio de Cristo. Ya indicamos a quienes dio fruto: a los que le obedecieron. En este caso, el ejemplo dimos de los apóstoles de Jesucristo. La próxima semana continuaremos con esta secuencia de este tema, y también hablaremos sobre el mensaje que el Espíritu Santo da a la iglesia, a nuestra iglesia, hermanos. Hasta el momento es por todo, hermanos, dándole las gracias a Dios por habernos permitido escudriñar su palabra. Y a este servidor, si en algo he fallado, que el Señor me perdone y que me dé de su regocijo, y continuar para el próximo domingo, continuar escudriñando su palabra y poder traer el tema que continúa. Hasta ese entonces, hermanos, gracias por la atención, gracias por el seguimiento de la lectura a través de la Biblia, y le damos gracias a nuestro Padre por estar con vida en este nuevo año 2019. Que sea todo de éxito, que sea todo de regocijo en el Señor, que sigamos la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a continuar, a avanzar, a perseverar, a seguir velando por este Evangelio que nos fue entregado en su debido momento. Esa semilla que llegó a nuestros corazones, y que nosotros debemos hacerla seguir creciendo, que permita a nuestro Padre siga Él adueñándose de nuestra vida, adueñándose de nuestros corazones, y sea todo para Él, para engrandecer a Él, enaltecerlo a Él, y por el amor de Cristo seguir padeciendo de su Evangelio. Gracias, hermanos, y gracias, hermanos, que en este momento también nos están escuchando por estas redes
de YouTube que nos hacen el seguimiento de estas enseñanzas que Jesucristo nos ha dado a sus hijos. Gracias, hermanos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.